En el ámbito de la citología, la coloración trasciende lo estético para convertirse en una herramienta crítica en el diagnóstico. Su objetivo fundamental es revelar con absoluta nitidez y claridad la arquitectura de los núcleos y los matices que pueden poseer los citoplasmas. Este contraste es lo que nos permite trazar esta línea divisoria entre la normalidad y los procesos inflamatorios o malignos de las células. Mi nombre es David Uranga, doctorante, y estaré explicándoles un poco acerca de qué es la citoquímica y cuál es el papel que ésta juega en las tensiones citológicas. Para comenzar, debemos comprender qué es citoquímica. Es la rama de la citotecnología que estudia la estructura química y las composiciones de las células provenientes de los diferentes tejidos que ya conocemos, mediante la aplicación de reacciones químicas específicas para la localización microscópica clara de determinadas sustancias. Pero ahora bien, vamos a desglosar cuál es el significado real de la estructura o la composición de la palabra citoquímica. En principio encontraremos cito, que es célula, mientras que la palabra química es la ciencia que estudia los procesos o procedimientos, la composición y la estructura de la materia, así como sus cambios y la energía que ésta produce. La citoquímica se considera un vínculo entre la bioquímica y la morfología celular. Los principales objetivos de la citoquímica se pueden resumir en dos grandes objetivos. El primero de ellos es localizar e identificar la estructura celular, los compuestos químicos de las células, y el segundo es el proceso utilizado para llegar a este primer objetivo, es decir, las técnicas implementadas. Ya que hemos indagado acerca de la composición y definición de la palabra citoquímica y qué es esta en sí, vamos a adentrarnos al fascinante mundo de la luz y el espectro electromagnético, donde el color no es más que la interpretación que nuestro cerebro hace de diferentes longitudes de ondas. Al observar la gráfica en la presentación, podemos notar que el espacio visible es solo un pequeño fragmento situado en el centro, entre la radiación infrarroja, donde hay ondas largas, y la ultravioleta, donde hay ondas más cortas. El electromagnetismo influye directamente en la observación del color a través de la longitud de onda, mientras que el color rojo se manifiesta en ondas más extensas de aproximadamente 700 nanómetros. El violeta se sitúa en el extremo opuesto con ondas más cortas de 400 nanómetros. Esto es lo que significa las iniciales NM, una unidad de longitud que equivale a la millonésima parte de un metro, escala necesaria para medir esta ínfima oscilación de energía. Esta transición cromática es captada en nuestra retina por receptores especializados llamados conos, que los conocemos porque a la hora de ver anatomía pudimos haber indagado acerca de la estructura morfológica y anatómica del mismo órgano. Estos conos se dividen en tres tipos según la sensibilidad a las ondas que estos perciban. En el caso de ondas largas de color rojo, o ondas medianas de color verde y ondas cortas de color azul. Es gracias a estos fotorreceptores que la variación física en la frecuencia de la luz se traduce en cada tonalidad que nuestros ojos son capaces de captar.
a la hora de observar cualquier tipo de estructura, hablando de la parte morfológica de las células. Es así que contestamos la interrogante que surge: ¿cuáles son los efectos electromagnéticos de la observancia del color? A la luz de la presentación hablaremos sobre los tipos de enlaces con los tejidos. Para comprender cómo lograr visualizar las células en las muestras citológicas, debemos observar la química detrás de la tinción. Los tipos de enlace con el tejido principalmente. La unión entre el colorante y la estructura celular no es distinta a otros enlaces químicos orgánicos. Esto va a depender principalmente de tres interacciones. En principio, la iónica, la covalente y la hidrofóbica. En el enlace iónico ocurre una transferencia de electrones que genera polos positivos y negativos, tal y como se muestra en la esquematización, permitiendo que el colorante se adhiera por atracción eléctrica. Por otro lado, en el enlace covalente, los átomos comparten electrones para crear una unión más fuerte y estable. Estos mecanismos son los que permiten que el colorante, como el hematoxilina y el PACMAR, se fijen selectivamente a los núcleos y el citoplasma de las células, facilitando así el diagnóstico de procesos inflamatorios, procesos reactivos e inclusive los procesos de malignidad. Esta es la parte más significativa y compleja de la citoquímica para comprender la composición de los tintes utilizados en el análisis de muestras biológicas, como las tinciones de eh, muestras citológicas. En este caso, es necesario comprender o entender la química de sus componentes básicos: el cromóforo, el cromógeno y el ausocromo. Una de las tres definiciones que, como profesionales en el área de la citotecnología, nos produce un poco de confusión. Dentro de las definiciones claves encontraremos entonces el cromóforo, que es el grupo químico responsable de impartir el color a un compuesto orgánico al absorber energía luminosa, mientras que el cromógeno es el sistema químico completo, es decir, que ya posee color propio, pero que aún carece de afinidad por los tejidos. Por otra parte, el ausocromo es el grupo de átomos que cumple una doble función: amplifica la intensidad del color y eh, medianamente la ionización del mismo. Otorga la carga eléctrica necesaria para que el colorante se una electromagnéticamente a las estructuras celulares consistentes dentro de la célula. Si lo explicamos de manera gráfica, el proceso de creación de un colorante funcional comienza con un compuesto orgánico incoloro, como lo es el benceno, tal y como se muestra en la estructuración esquematizada, al cual se le añade un grupo cromóforo, como el dióxido de nitrógeno, para transformarlo en un grupo cromógeno coloreado. Sin embargo, para que este compuesto pueda interactuar con las células del tejido, se requiere la adición de un ausocromo que permite la ionización del grupo y transformación de esta sustancia en un colorante definitivo, como el ácido pírico, que es lo que vemos en la estructuración esquemática. Esta transformación química es la que permite que el reactivo se fije a los componentes celulares, facilitando la identificación de los hallazgos citomorfológicos que vamos a encontrar a la hora de la observación microscópica. Es importante comprender la citoquímica desde este punto de vista y realmente poder aplicarla. Para concluir, de alguna manera, debemos especificar la clasificación de los colorantes naturales y artificiales. La clasificación según su origen, porque es importante que sepamos que existen diferentes clasificaciones de los colorantes.
colorantes. En este momento hablaremos según su origen. Estos colorantes se clasifican más comúnmente en colorantes naturales y se dividen según la procedencia de estos colorantes. ¿A qué me refiero con esto? Los colorantes naturales tienen un origen orgánico e inorgánico. Aquellos que son orgánicos, tal y como lo vemos en la presentación, provienen de plantas o vegetales o que son de origen animal. En este caso ponemos en perspectiva cuando son de origen vegetal, como el tomate de árbol, la cúrcuma, la hematoxilina que proviene del palo de Campeche, entre otros. Mientras que los que son de origen animal pueden ser por la cochinilla, que da ese color de carmín que se utiliza en la industria alimentaria. Ya cuando hablamos de los colorantes inorgánicos, son minerales. Para ello es necesario entender diferentes tipos de minerales y cómo se extraen estos pigmentos o colorantes. También existen los colorantes artificiales que están principalmente derivados del carbono. Son colorantes derivados de la anilina, que son unas sales sintéticas eh, que son colorantes sintéticos azoicos o colorantes sintéticos no azoicos. Esto es lo que principalmente se conoce como la clasificación según su origen. Pero también tendríamos una clasificación según el modo de actuar de estos colorantes. Existe una clasificación que es la progresiva, donde se deja actuar al colorante hasta obtener el color o la coloración óptima. También existen las regresivas, que se realiza primero una sobrecoloración y luego se elimina el exceso del colorante por medio de diferenciadores. Este proceso se denomina diferenciación celular, en el caso de la citología o de los tejidos. Tendremos las tinciones que son directas o indirectas. Aquellas que son directas existe una verdadera afinidad entre la sustancia a colorear y el colorante en sí, mientras que las indirectas requieren la intervención de intermediarios o moderadores para que la coloración tenga lugar, o sea, sea efectiva. Aparte de estos procesos de regresión, progresión, directas o indirectas, tenemos aquellos colorantes que son ortocromáticos. Es donde el tejido toma el mismo color del colorante. También hay metacromáticos. Un componente celular o una sustancia se tiñe de un color diferente al colorante que se aplica. Las tinciones panópticas es un colorante o coloración combinada realizada sucesivamente por colorantes neutros, mientras que la pancrómica es una sola sustancia o colorante que actúa con todos los colorantes neutros que se necesitan. Ahora bien, sería idóneo poder clasificar la tinción de Papa Nicolau o Pacmar, que es la que se utiliza en Venezuela, en alguna de estas clasificaciones. Es decir, surge la interrogante de saber si la coloración de Pacmar es progresiva o regresiva, es una coloración directa o indirecta, es ortocromática o metacromática, es una coloración panóptica o pancrómica. Se los dejo como una actividad recreativa para que puedan poner en ejercicio todo lo aprendido. Es un gusto para mí estar en este espacio de sabiduría y poder compartir con todos ustedes. Pueden seguirme a través de mis redes sociales como @urangaleod. Ahí estoy compartiendo siempre información actualizada referente a la anatomía patológica.